¿Qué va a pasar en el sentido de la organización del outliner? Todavía en el último paso que hicimos en el video anterior fue crear un controlador root al que ya metimos dentro de un grupo. Ahora es importante organizar todo lo que son controladores y los deformadores. También es importante, es un tema aparte, porque aquí en este caso lo que vamos a hacer, habíamos ocultado los handles por medio del channel box con este switch de on-off. Voy a seleccionar cada uno por separado para activarlo. Vamos a procurar meter siempre los deformadores dentro de un grupo porque es muy sencillo borrarlos y no darnos cuenta de que desaparecieron, o lo que es importante, agruparlos. Command G, seleccionando ambos y nombrando el grupo. Vamos a tomar nuevamente el nombre completo. Recordar que estamos siendo muy específicos porque tenemos, en este caso, dos personajes con las mismas características y siempre es importante que distingamos una vez que los integramos o los vinculamos por medio de un archivo referenciado a otro, pues vamos a tener siempre bien claro cuáles son los controladores de cada personaje en este caso. Vamos a ver que aquí ya están los controladores y la ventaja siempre de tener grupos es que recuerda que es un transformador, el transformador tiene posiciones, se puede trasladar, se puede rotar, puede escalar y también podemos activar ya desde el grupo la visibilidad. Entonces aquí vamos a volverlos a apagar. Ya que están dentro del grupo, me voy a dar cuenta que de todas maneras siguen funcionando perfectamente bien a través de su controlador. Es decir, el grupo no rompió para nada lo que fue el vínculo que ya tenían los transformadores con el handle, en este caso, los controladores, perdón. Y vamos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recordar que este es nuestro root. Todos estos controladores, si podemos recordar, ya están vinculados a la geometría, vinculados, perdón, a las cadenas de huesos, y a la vez la cadena de huesos ya está vinculada a la geometría. Hay muchas maneras de hacer el rig, en las que a veces el orden es, el binding va, por ejemplo, al final. En nuestro caso ya tenemos unida la cadena de huesos a la geometría. Si pudiste notar, por ejemplo, ahora que desplazamos lo que son el twist, la cadena de huesos se mantiene intacta y quizás nos preguntemos el por qué. Hay que siempre recordar que los deformadores lo que hacen son elementos que van a afectar directamente a la geometría y no a la cadena de huesos. Van a deformar a la geometría por medio de justamente de clústeres internos, puntos de deformación que son completamente animables y que nos están deformando la geometría, más no la están cambiando de lugar físicamente, no están teniendo una influencia en sí con respecto a, digamos, otro tipo de elementos como lo es el rig directamente con otros controladores. Bien, después de esta explicación vamos a ver que ya que hemos creado nuestro root, vamos a hacer primero, ya que una vez que tenemos este grupo, vamos a ir introduciendo dentro del grupo, vinculado siempre a root, cada uno de los controladores que tenemos aquí, los locators, pero por orden. Entonces, el mismo orden que tengo aquí afuera es el mismo orden que quiero y por lo tanto tengo que empezar eh, finalmente en orden descendente, o sea, voy a empezar con el que viene hasta arriba y voy a ir bajando. Entonces vamos a ir vinculando primero por medio de un parent. Aquí vamos a hacer lo mismo que la geometría. La geometría está vinculada por medio de un parent a un transformador general y en este caso va a pasar lo mismo aquí. Aquí vamos a ir directamente a, recuerda que cuando hacemos parent seleccionamos primero al hijo, en este caso, luego al padre, que directamente va a ser el controlador root, y vamos a dar clic en la tecla P, y luego hacer lo mismo, y si quieres podemos presionar la letra G ahora para repetir la acción. Ahora, por ejemplo, se activó este menú, voy a decirle que no, porque siempre voy a querer salvar en incrementos para no perder mis anteriores versiones del archivo y siempre poder regresar atrás en dado caso. Vamos a meter entonces el hijo es Squash and Stretch, selecciono padre, letra G, aquí no me deja porque ya se hizo un increment and save. Vamos a poder apretar nuevamente la letra P, otra vez, y ahora sí la letra G,
Vamos a ver, es que estoy apretando la letra G sola. Ok, vamos a ver. Nos está detectando ahí guardar. Entonces vamos a hacer con la letra P. Perfecto, vamos a seleccionar hijo, padre, letra P. Siempre el orden es directamente con el root. Y vamos a seguir la lista tal cual la tenemos. Locators también van vinculados al root. Seleccionamos hijo, seleccionamos padre. Seleccionamos hijo, padre. Y así sucesivamente. Este, por ejemplo, tiene un número 1 de más, que se hizo al duplicar el nombre, pero aquí ya tenemos la R con diferencia de la L, que es el lado izquierdo. Entonces ya me deja quitarle ese número 1 que estaba de más. Entonces todos los controladores ya están dentro del grupo. Y como ya habíamos mencionado que ya estaban, todos los controladores ya estaban de alguna manera unidos también a la cadena de huesos, y la cadena de huesos ya está en binding, entonces el controlador root, en este caso, ya es el que nos debe desplazar absolutamente todo, incluyendo la geometría. Entonces, aquí vamos a probar una cosa, que es emparentar el hueso pelvis del root. Aquí ahora más bien emparentar, pero por medio de un constraint, seleccionando primero el root y luego el hueso pelvis, y haciendo un parent en constraint, manteniendo el offset y aplicando. Vamos a ver si también esto nos queda directamente un constraint al centro de gravedad del cuerpo, que en este caso va a ser la pelvis, simplemente por hacerlo correctamente. Ahora, hay muchos rigs en los que vamos, como digo, a invertir el proceso cuando sea necesario primero pesar al personaje y luego hacer los diferentes vínculos, en este caso de el binding de la geometría ya con el objeto final. Aquí vamos a volver a nuestro archivo para recordar que entonces este objeto, que es un transformador, quedamos que lo vamos a distinguir. Cuando hacemos un grupo tenemos un icono de transformación, que es el que tiene traslación, rotación, escala. Ahora, también hay una parte importante de los grupos y los controladores. Aquí, por ejemplo, si yo selecciono el grupo o el root, vamos a probarlo con los dos. Tengo correctamente traslaciones, sé que todos los controladores me siguen, puedo llegar a 0 nuevamente porque los transformadores, el root ya estaba en freeze transformations, puedo en este caso rotar y los controladores ya me van a seguir perfectamente bien. Pero hay un detalle aquí con las escalas. Nuestro personaje, nosotros ya lo habíamos hecho una escala que consideramos que era ya la final. Y puede haber ocasiones en las que se nos indique que los controladores generales, el root, debe controlar también la escala. En este caso no lo va a hacer porque muchos de los controladores debimos de haberles hecho un constraint por medio de scale para que pudieran escalar igual con el controlador. Ya en este momento nosotros no lo vamos a hacer porque muchos controladores, si recuerdas, ya les hemos borrado los atributos, y recuerda que para el parent deben de tener los elementos, por ejemplo, en el caso del constraint parent en escala, debemos de tener por lo menos las escalas o en general siempre los atributos, pero espero que quede esto claro. Ya que tenemos así nuestro objeto, vamos a minimizar todos los grupos y ver, por ejemplo, que este va a ser ya nuestro orden. En general, podemos tener todavía un grupo general para todo. Seleccionando todos estos elementos, podemos todavía meter, vamos a ver si guardo el nombre, sí, un grupo que se llame, en este caso, grupo general, que se llame de esta manera. Y si vamos a importar entonces al otro personaje, tengamos por separado el grupo, vamos a volver a salvar el incremento. Bueno, vamos a salvar sobre el mismo archivo más bien, sobre la misma escena para reescribir esto.
Ahora, si nosotros quisiéramos, este personaje ya se puede animar. Aquí yo ya me doy cuenta que puedo hacer, por ejemplo, un ciclo de caminado. Podría variar, podría yo jugar con estos controladores. Me doy cuenta que si muevo, por ejemplo, este twist, ya funciona. ¿Qué podemos hacer ya con este personaje? Es, por ejemplo, vamos a ocultar desde el grupo de cadena de huesos, también la visibilidad de la cadena de huesos, la apago desde aquí. Aquí, en este caso, generalmente los huesos pues se ocultan. Nosotros puede ser que hagamos un último ejercicio de pesado, pero este personaje en sí ya funciona si se quiere trabajar con él en este paso y por alguna razón no se termina, vaya, no existe el tiempo. Llegando a este paso ya está listo el personaje porque las características del personaje se prestan para que pues esto a pesar de que tiene cierto peso, ya que nosotros hicimos cuidadosamente las opciones de binding que le correspondían al personaje para que fuera un poco más el smooth binding, tenemos un personaje que responde bastante bien. Hay que tener cuidado nada más con el IK de la pierna, que se mueve en transformación, de no rebasar demasiado la altura, pero controlando más o menos esa formación, realmente no se distorsiona a menos que lo llevemos a un punto muy exagerado, por lo que entonces el personaje ya tiene la dinámica. ¿Qué podemos hacer con él? Quedamos que podemos ya animar, por ejemplo, un ciclo de caminado, tal y como lo tenemos ya. Podemos animar un ciclo de caminado, aquí no tanto giro, variando un poco entre el twist y variando un poco entre levantar los pies de diferentes posiciones. Podemos también hacer que el personaje brinque. Ya tiene este funciona como si quisiéramos hacer una deformación eh, tratándose un personaje que no tiene, que va a estar en el espacio, pues la gravedad lo va a distorsionar a lo mejor. Aquí quedamos que también no le marcamos un límite a nuestro squash and stretch, pero siempre podemos regresar a cero. Vemos que la rotación de rodilla también me puede crear también nuevamente posiciones interesantes para el personaje. Aquí en el caso de querer animar un brinco, por ejemplo, tendremos que animarlo más desde el squash, desde el IK, perdón, de las piernas. Aquí, por ejemplo, se queda una rotación activa. Y recordar que el ojo también se desplaza solamente en traslaciones. Con respecto al ojo, el ojo va a rotar. Quizá es al último al que quizá podemos probar antes de pasar el último video en el que voy a emplear este personaje para la parte de personaje con escenario en referencia para poder hacer la última guía y que tenga este personaje ya la guía completa con todos esos pasos. Y si da oportunidad, ver cómo podemos nada más controlar ciertos pesos, por ejemplo, en el visor, para que no se distorsione tanto, en este caso, lo que es el ojo, la geometría no distorsione con los movimientos del ojo tanto. Entonces, prácticamente, si nosotros quisiéramos utilizar este mismo archivo para sobreescribirlo, aquí lo único observación es que lo podemos hacer de manera muy sencilla. Por supuesto, hay que cambiar el color azul en la geometría y luego vamos a tomar absolutamente, puede ser los grupos, el grupo general, y entonces vamos a renombrar los elementos del outliner empleando el menú Modify, Search and Replace Names, y vamos a ocupar este menú que dice busca las palabras que contengan rojo y a ver que están escritas en mayúsculas. Y también vamos a hacer la opción tal y como aparece aquí, mayúscula R, minúscula CD. Entonces, al momento de hacer esto, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a hacerlo aplicando aquí. Por ejemplo, vamos a seleccionar todos los objetos. Y esto lo que va a hacer es cambiar los nombres de todo lo que tengamos aquí seleccionado, todo lo que está abierto, de la siguiente manera. Entonces, esto es muy útil para crear la versión azul y hacer una última opción de Search and Replace Names utilizando tal y como aparece la palabra. Eso para poder tener los dos personajes